Gloria a Dios. Eterno sea con todos los hermanos. Así es que Dios les bendiga y Dios les guarde. Lo primero que quiero saber es que alguien, que alguien me comunique de lo que si nos estamos escuchando. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que en esta noche vamos a estar tratando un tema, no voy a ser muy extenso. Gloria al Señor, pues teníamos algunos problemas técnicos, pero ya resolvimos y espero que todo esté bien. Así es que quiero que alguien está en el chat y nos puede informar si se está escuchando. Así es que antes de comenzar, quiero saber si nos estamos escuchando. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que mis amados. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que mis amados. Bendito el nombre del Señor. Vamos a esperar que algunos se conecten y que algunos puedan acceder al Señor. Lo primero que le voy a decir es que dale like y comparte este video, por favor. Todos mis suscriptores, los que se vayan conectando, le pido por favor compartan este video que será de gran interés, mucho interés. Así es que vamos a hablar acerca de los supuestos 1900 años sin salvación de la luz del mundo. Los supuestos 1900 años de la luz del mundo. Esto es un punto de vista totalmente herético, muy herético. Y vamos a estar evidenciando, vamos a estar refutando algunas cosas de estas enseñanzas, mis amados, que son tan heréticas y tan dañinas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así es que, mis amados, yo quiero que inmediatamente entren al chat, pues me digan cómo se escucha y que compartan este video. Compartan. Vamos a esperar que hayan algunos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a esperar que hayan algunos conectados. Aleluya. Pues vamos a comenzar. Bien, vamos a leer un texto que está en Romanos 16, versículo 25. Vamos a estar iniciando, gloria al Señor, la palabra del Señor. Y en Romanos 16, 25 dice lo siguiente. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Se ha manifestado mediante las escrituras este misterio
del Evangelio. Entonces, la paz del Eterno sea con todos, mis amados. Vamos a estar, gloria a Dios. Voy a desactivar mi micrófono unos 5 segundos. Tengo que decir algo. Gloria a Dios. Amén, mis amados. Entonces, mis hermanos, eh, ahorita estaba viendo ahí una transmisión de este amigo en Anclares. Y bueno, hasta que estaba ya tampoco aburrido, porque realmente lo que le enseña la secta de la luz del mundo es lo que ellos repiten como loro, ¿no? Pero no porque en ninguna parte de las escrituras diga nada concerniente a esto. Amén. Un momento. Gloria a Dios. No porque las escrituras digan nada concerniente a esto. Entonces, es un tema bastante herético el que tenía eh, hace un rato este amigo Nanclares. Él decía que en manos de quién quedó la iglesia después que murieron los apóstoles. En manos de quién quedó la iglesia de los apóstoles. Entonces, él decía que la iglesia quedó en manos de los apóstoles. Entonces yo hice una pregunta. Entonces eso significa que la iglesia se quedó huérfana, según Nanclares, porque cuando los apóstoles murieron, entonces ¿qué? Es una pregunta que es interesante hacerla, porque si la iglesia quedó en manos de los apóstoles y no había, según la luz del mundo, en quién poner a la iglesia, no había quien se hiciera cargo de la iglesia. Entonces, según la luz del mundo, la iglesia quedó huérfana durante 1900 años, porque el último apóstol, el apóstol Juan, murió en el siglo primero, hacia el año 90 o año 100 después de Cristo. Entonces, es una herejía total y radical, porque si nosotros vamos a partir de los apóstoles para decir que la iglesia se puso en manos de un apóstol X, especialmente solamente de los apóstoles de la Biblia, vamos a decir que la iglesia quedó huérfana, porque los apóstoles, el último, vuelvo y repito, murió en el año 100, que fue el apóstol Juan. Pero entonces, ellos quieren adjudicarle la responsabilidad de la iglesia a la mano del apóstol Nazón Joaquín, algo totalmente ridículo, porque hay que entender qué cosa es la iglesia. Primero hay que entender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios y en otros libros, en otras epístolas del apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo el cuerpo de Cristo se va a dejar en manos de un hombre mortal, de un hombre carnal, de un hombre pecador como todos somos, totalmente de carne y hueso, que no tiene ningún poder sobrenatural para decir que la iglesia quedó en manos del apóstol Nazón Joaquín? Esto es ridículo, es ridículo. Por la razón de que eso significa que entonces un apóstol tiene más poder que el mismo Espíritu Santo. Eso significaría entonces que el Espíritu Santo no fue lo suficiente para retener la iglesia. Esto es una herejía detractora, porque cuando el Señor Jesús está hablando en el libro de San Juan, él dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, dice, no lo dejaré huérfano, yo dejaré el consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. ¿Y a quién está hablando el Señor Jesucristo?
¿Acaso está hablando solamente de los 12 apóstoles? Eso significa entonces que el Espíritu Santo se quedó sin trabajo, porque cuando murieron los 12 apóstoles, entonces, ¿a quién se iba a quedar cuidando el Espíritu Santo? ¿A quién iba a dirigir el Espíritu Santo? ¿A quién el Espíritu Santo iba a estar dando los ministerios que él da? Como dice 1 Corintios 14. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar leyendo algunos textos que van definitivamente a desbaratar, a desmoronar, a destruir esta herejía totalmente satánica, así tenemos que decirlo lastimosamente. Bien, pues yo quiero saludar en esta noche, gloria a Dios, vamos a dar unos saluditos a los hermanos. Aquí está Miquea Valdés Moreno, bendiciones, hermano Rafi, amén, Dios te bendiga, Miquea. Sirenita, Dios te bendiga, ella es fiel a este canal. Voy a pedirte, Sirenita, y a todos los que están ya en el chat, por favor, compartan, 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 porque así entonces YouTube va a recomendar este video y miles de almas pueden ser salvas a través de esta prédica. Y miles de luz del mundo pueden ver esta enseñanza y pueden salir de esa herejía. Así que compartan, compartan. Abdón, siervo de Dios, la paz sea contigo. Dios te bendiga, hermano. Abdón, es de lo mío. La paz contigo, Abdón. Que Dios te siga iluminando. Amén. Vamos a seguir. Entonces, decía que de acuerdo a la secta luz del mundo, entonces la iglesia se quedó huérfana. Está contradiciendo a Cristo. Cristo dice, no os dejaré huérfanos, porque enviaré otro consolador. Si mal no recuerdo, está en Juan 14. Vamos a buscar Juan 14. Un poco estrecho aquí. Vamos a buscar Juan 14. Porque el Señor Jesucristo, de acuerdo a Ananclares y a la doctrina luz del mundo, se quedó huérfana la iglesia entonces, de acuerdo a Ananclares y a la doctrina herética, la luz del mundo. Vamos a leer Juan 14. Mis hermanos, yo tengo un defecto y es que a mí me gusta tener la Biblia en la mano para estar, si tengo que ojear, yo ojeo porque nosotros tenemos que ser claros. Los cristianos debemos ser claros y debemos hablar, como se dice, con base, es la palabra. Bien, vamos a leer Juan 14. Vamos a estar tocando algunos ahí. Y ustedes van a ver qué interesante, porque yo quiero buscar la palabra donde Cristo dice, yo no os dejaré huérfanos. Amén. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ustedes conocen ese texto. Si me conociereis, también a mi Padre conociereis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús entonces le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien, yo quiero leer, mis amados, porque yo sé que ese texto está en Juan o está en el libro de los Hechos. Cuando Jesús le dice, ok, aquí mismo están, en el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15 en adelante. Pero vamos a llegar al 18, eso está en Juan 14, 18. Pero vamos a leer del versículo 15 porque el versículo 15 es que va a dar a entender el contexto. Muchas veces se agarra un solo versículo y si se lee ese solo versículo, muchas veces no se va, o muchas veces no se va a comprender el cuadro de conversación o de enseñanza que está transmitiendo el que escribe
o o la segunda persona o tercera persona que está actuando en la acción. Vamos a leer el 15 y vamos a llegar al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Oiga, otro consolador. ¿Por qué? Porque Jesús fue un consolador. Él dice, yo rogaré al Padre para cada que dé otro consolador. Y dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Acaso en esos 1900 años no hubo nadie que amara a Jesús con tanta doctrina, enseñanza, poder, milagros, testimonios y hombres que murieron a causa de Cristo, por la causa de Cristo, perdón? ¿Acaso no habían personas que amaran a Jesús? Qué ridículo es esta doctrina. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué significa esa palabra para siempre? O sea que Cristo dice para siempre, y ellos dicen, no, hubo 1900 años sin salvación, y Jesús dice que para siempre. ¿Se están dando cuenta, mis amados? Por favor, compartan este video. Por favor, compartan este video. Dice activista ex luz del mundo, Dios te bendiga, hermano Rafi. Amén, Dios te bendiga. Dice Sirenita, siervo, ok, Dios te bendiga. Amén. Escuchen esto. Dice que estará para siempre. Aquí vamos a hacer una pregunta que va a desmoronar el desastre de la luz del mundo. Yo espero que alguien ahí de ustedes tenga lápiz y papel para que anoten. ¿Por qué es importante que anoten? Porque estamos leyendo, pero cuando se llegue el momento de refutar a esta falsa doctrina, posiblemente uno con tanta cosa en la cabeza se les va el texto, pero el texto está. Dice, vamos a leer en el 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Óigame, para siempre. ¿Cree usted que Jesús nada más estaba hablando con las personas de esa época? ¿Qué significa la palabra para siempre? Yo quiero que alguien escriba en el chat qué significa esa palabra para siempre. ¿Acaso las personas de esa época iban a existir para siempre? Debemos hacernos preguntas a la hora de escuchar una doctrina. ¿Acaso la nación de aquella época iba a vivir, iba a existir para siempre? De luego que no. De luego que Jesús no simplemente le está hablando a esa generación, sino que también le estaba hablando a las generaciones venideras. Esto no incluye a nosotros. ¿Cómo es posible que digan los mundanos que hubo 1900 años sin salvación cuando la promesa de Cristo es que su doctrina y su palabra trasciende en el tiempo? Todo lo que Jesús dio como enseñanza fue para siempre. Aquí lo dice. Entonces, como si algo fue para siempre, se va a perder en el tiempo. Eso es una incongruencia. ¿Se están dando cuenta? Anoten el texto, Juan 14:16. Volvemos y lo leemos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Anclares, ahí está tu respuesta. La iglesia quedó en manos del Espíritu Santo, en manos del Consolador, que es el que está con nosotros para siempre, no solamente con la generación pasada, porque la generación pasada no iba a existir para siempre. No existió para siempre. O sea que Cristo está hablando con una generación venidera en el futuro que incluye a nosotros y a los que vengan después de nosotros si Cristo no ha venido todavía. ¿Ven cómo se desbarata la doctrina luz del mundo? Haciéndonos preguntas. Esta es una regla muy importante. Yo quiero que ustedes aprendan esto. Háganse preguntas. Deben hacerse preguntas respecto a esa doctrina. Cuando ustedes lean un texto, háganse preguntas respecto al mismo texto. La pregunta que yo me hago aquí, ¿acaso la generación de aquella época se le dio vida eterna para siempre? Sí, o sea, ¿no iban a morir? ¿Por qué Jesús dice que este Espíritu Santo iba a estar con ellos para siempre, iba a estar con vosotros para siempre? ¿Por qué?
no se está refiriendo solamente a aquella época, sino a todas las épocas después de esa. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay otro pacatazo para la luz del mundo. La luz del mundo entiende que el Espíritu Santo está dentro de los apóstoles y está dentro de su apóstol. ¿Acaso nada más es dentro de los apóstoles que está el Espíritu Santo? Aquí no está Cristo diciendo que el Espíritu Santo iba a estar con vosotros y en, escuchen, pongan atención a estos dos términos. Con y en no es lo mismo. Va a estar con vosotros, es una compañía, o sea, es un compañerismo, nos va a acompañar. Pero cuando dice en vosotros, está diciendo, está habitando en nuestro templo, que es el Espíritu Santo. La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo en 1 Corintios 6, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea que en nosotros habita el Espíritu Santo, no necesitamos ningún apóstol. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir leyendo. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, por vive con vosotros y estará en vosotros. Dice, estará, vuelve otra vez a trascender en el tiempo, en el futuro. Estará, tiempo futuro. Es obvio que ahí Cristo no está hablando solamente con la generación de aquella época, sino que está hablando con generaciones venideras. Está hablando con generaciones que, lo que quiero decir es, nos incluye a nosotros porque pertenecemos a lo del futuro. O sea, en aquella época, nosotros somos de aquella época. Entonces, dice y estará, dice, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, no dejaré huérfano, dice Cristo. De acuerdo a la luz del mundo, Jesús dejó huérfana a la iglesia, porque la dejó con 1900 años ausente de salvación. Sin embargo, aquí dice Cristo, yo no los voy a dejar huérfanos, además yo volveré a ustedes, volveré a vosotros. ¿Y por qué dice volveré a vosotros? ¿Acaso Cristo está diciendo volveré a esa generación de esa época? Porque esa generación de esa época iba a existir para siempre hasta hoy. No. Cuando dice volveré a vosotros se refiere a las generaciones venideras, a las generaciones futuras. O sea que la salvación siempre estuvo, siempre. ¿Están viendo cómo estamos destruyendo la falsa doctrina de los 1900 años sin salvación? Esto es ridículo, muy ridículo. Que dice, ok, Sirenita, Abdón, saludo, gusto verlo, Dios los cuide y bendiga, amén. Dice, tómate lagrimita, los pusmundanos son personas malas con mucho odio. Sí, sí, tienen mucho odio realmente. Se dedican a denigrar la persona, no a denigrar la doctrina, sino la persona. Y eso no es hacer apologética. Eso es hacer ad hominem. Dice, secta de nuestro tiempo. Saludos, amigos. Saludos, Dios te bendiga. Amén. Bueno, seguimos, mis amados. Seguimos. Miren, es importante que cada vez que Cristo habla acerca de sus promesas y su doctrina, siempre introduce la palabra referente al futuro y a lo eterno. Ya hemos visto que Cristo dijo, estará con vosotros y no dejaré huérfano, enviaré al Consolador que estará para siempre. Vamos a leer el 18 otra vez, el verso 18 del capítulo 14 de San Juan. Dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros.
Pero ¿cómo volveré a vosotros? ¿Por qué Cristo dice volveré a vosotros y todavía no ha venido? Si Cristo se estuviese refiriendo a aquella generación del primer siglo, entonces Cristo tenía que haber venido ya. Luz del mundo. Ahí está tu respuesta, Nanclares. La iglesia quedó en manos del Espíritu Santo, mi amigo. Si Cristo estuviese refiriéndose solamente a la generación de su época, no estuviese diciendo, volveré a vosotros. Porque esas personas con las cuales estaba Cristo hablando, con esos apóstoles que estaban ahí hablando con él, murieron hace cientos de años. Murieron hace cientos de años y ellos no vieron a Cristo venir. Sin embargo, esa promesa Cristo le está dando para que esa promesa trascienda en el tiempo. Significa que siempre hubo salvación, porque todo lo que abrazaron esa promesa de esperar al Espíritu Santo y de esperar a Cristo, la abrazaron generación tras generación, generación tras generación, porque Cristo fue quien dio esa promesa. Y esa promesa ha trascendido en el tiempo, en el corazón de todo el que ha creído en ella. Significa que siempre hubo salvación y la ha habido siempre. O sea, que es una blasfemia, es algo totalmente ridículo. Gloria a Dios. Dice, tómate la lagrimita. No, hermano Rafa, esas personas se han de estar burlando. Sí, claro, eso es lo que hacen ellos. Se burlan. Gloria a Dios. De modo, mis amados, de modo que el Espíritu Santo fue quien tomó, porque es el consolador, es el que consola a la iglesia, es el que dirige la iglesia. ¿Cómo va a decir en Anclares que el Espíritu Santo no es el que está a cargo de la iglesia, que es su apóstol? ¿Acaso el apóstol es que da los dones? ¿Acaso es él que da los dones? ¿Acaso es él? En 1 Corintios 14 está hablando Pablo de los dones de quién? De Nazón Joaquín. No, de los dones del Espíritu Santo. ¿Y a quién se le iban a dar esos dones? ¿A quiénes? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, en Anclares, ¿desapareció el cuerpo de Cristo en esos 1900 años? ¿Desapareció? ¿Dejó de existir el cuerpo de Cristo? Eso es algo ridículo. ¿Cómo va a desaparecer el cuerpo de Cristo en esos 1900 años? Eso es algo ridículo. ¿Acaso desapareció el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Cuando la misma Biblia dice, hablando el mismo Jesús, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, ¿cómo va la iglesia a quedarse 1900 años sin salvación? ¿Sabe qué están diciendo con eso? Que la sangre de Cristo es limitada, que la sangre de Cristo tiene un poder limitado que solamente abarcó hasta el apóstol San Juan. Entonces, que la sangre de Cristo se limitó hasta Juan y ahí dejó la sangre de Cristo de abrazar a personas para salvarlas. Eso es lo que significa la doctrina luz mundana. No, luz mundano, no, Anclares, no. La sangre de Cristo tiene poder para siempre. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no simplemente depende de la muerte de Cristo. No solamente depende de esa muerte. No, mi amigo. Sino en el valor que tiene la persona que estaba clavado en esa cruz. Le hago una pregunta a los mundanos. Por eso le dije a ustedes que es bueno confrontar esta doctrina haciéndose preguntas. ¿Quién tiene más valor? ¿Cristo o un ángel? Pregunta número 2. ¿Quién tiene más valor? ¿Cristo o una cabra o una ovejita o un cordero? ¿Quién tiene más valor? Cristo, por supuesto. El valor de Cristo es infinito, sin final en el tiempo. Lo que hizo posible que haya salvación para siempre fue el valor infinito de Cristo, de esa persona tan valerosa.
De modo que siempre ha habido salvación, siempre ha existido salvación. No simplemente que la salvación dejó de ser después de la muerte del apóstol San Juan. Eso es una mentira diabólica. Vamos a leer el 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Acaso Cristo está diciendo que vosotros también viviréis a ellos, a esa generación de esa época? Porque ya murieron. Ya murieron físicamente, murieron físicamente. Entonces, Cristo está hablando no simplemente de ellos, sino también de las generaciones venideras. Recuerden que le dije que cada vez que Cristo habla de su doctrina y sus promesas, siempre aplica palabras que trascienden en el tiempo, que implican eternidad, que siempre tienen trascendencia en el tiempo. O sea, el tiempo, o sea, la promesa de Cristo, la salvación de Cristo, no depende del tiempo. No, mi amigo. La salvación de Cristo no tiene final en el tiempo, mi amigo. Es para siempre. Mientras haya generaciones en esta tierra, Cristo va a seguir salvando personas. Siempre van a haber predicadores, siempre van a haber personas que el Espíritu Santo lo use con los dones, porque el Espíritu Santo es el que da los dones. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a leer en Romanos capítulo 1. Es un texto interesante. Romanos capítulo 1. Amén. Versículo 16 en adelante. Y vamos a ver algo interesante aquí. Ya nosotros pasamos por, entonces vamos. Dice Miquea, dice Einar, si no sabes quién quedó a cargo de la iglesia. Sí, claro. Amén. ¿Cómo se llama Einar? Bueno, ojalá que le esté escuchando bien aquí. Einar, Einar, quiero que sepas, mi amigo, cuando Cristo dice, estará con vosotros para siempre, el Espíritu Santo, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Qué significa la palabra para siempre para ti? ¿Qué significa eso, para siempre? Si se estuviese refiriendo solamente a esa generación de Cristo, a esa generación de los apóstoles, si solamente Cristo estaba refiriendo a ellos, ¿cómo es que dice para siempre? Si ya ellos murieron hace 2000 años, aproximadamente 2000 años. ¿Qué significa para siempre? Para siempre que va a trascender en el tiempo, que va a seguir. Y que esa promesa iba a estar abarcando generación tras generación, generación tras generación. Eso implica para siempre. Bien, vamos a leer Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Escucha, para salvación, no para todo el mundo, sino para aquel que cree. O sea, todo el que creía era salvo, porque esta salvación no es por vista, sino por fe. Por fe, no por vista. ¿Por qué Dios ya no se manifiesta en esa forma que se manifestaba en el fuego, en los montes, en visiones extraordinarias, descendía sobre las montañas y las montañas se quemaban con la presencia de Dios y así Dios se manifestaba? ¿Por qué ya no? Porque ya Dios quiere que creamos por fe, como dice su palabra, por fe, no por vista. Los judíos se cansaron de ver, vieron el mar abierto y muchas veces desobedecieron con todo y ver. Los judíos vieron la montaña temblar con la presencia de Dios y tuvieron tanto miedo que dijeron, no, Moisés, sube tú para que nosotros no muramos. Sin embargo, desobedecían cada vez que se les pegaba la regalada gana. Ahora Dios quiere que creamos, sí, pero por fe, no por vista. Es por eso. Entonces dice, para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Están escuchando? Por fe y para qué? Y para fe.
Es por fe que se revela, no es por la voz de un apóstol vivo de hoy, es por fe. Siempre hubo fe. Si no, pregúntale entonces a los padres de la iglesia, porque es que está en vivo. Yo le preguntaba que en el del siglo cuarto en adelante, ¿a quiénes era que perseguía la iglesia católica? ¿A quiénes mató? ¿Y por qué los mató? Pero nunca me respondió, porque así son ellos cuando se encuentran confrontados con una pregunta que perjudica su doctrina, ellos se hacen lo de la vista gorda, no responden. ¿A quiénes era que perseguía la iglesia católica? ¿A quiénes? ¿Y por qué los perseguía? Sí son apóstoles. ¿Qué está diciendo? Y San Atanasio fue discípulo de Pedro y Pablo. Sin embargo, él no se consideró como apóstol y tampoco sus epístolas la consideró como epístolas canónicas, con carácter canónico. Él dijo, no, yo no le escribo nada, dándole a entender, yo les estoy escribiendo consejo, ok, sí, pero esto no es de carácter canónico. Entonces, sí existieron cristianos, sí seguía habiendo salvación. Yo le aconsejo a estos luz del mundo que se lean el libro de Flavio Josefo, que es un judío radicado en Roma, el historiador Flavio Josefo, que habla bien de la historia de la iglesia, para que todos los mundanos vean que a lo largo de los siglos siempre hubieron cristianos. ¿Por qué? Porque siempre hubo salvación. En el año 1180, el emperador Lucio I, en el año 1184, decreta la Santa Inquisición. ¿Y quiénes fueron los agraviados o los mártires? Los cristianos, porque les obligaban a negar su fe, les obligaban a negar en lo que ellos creían que era en Jesucristo sin idolatría. Sin embargo, lo veían como herejes. Yo quiero que investiguen ellos la historia de los valdenses. Valdenses es una ciudad de Italia. Eran cristianos y fueron despedazados todos por la Inquisición romana. Lo amarraban de caballo con soga y arriaban los caballos. Y los caballos, mientras estaban corriendo, estaban los pedazos de esos cristianos rodando por las calles. ¿Acaso la Iglesia Católica perseguía a quién? De acuerdo a los mundanos. Era cristiano que estaba persiguiendo, mi amigo. O sea, siempre existió la salvación. Siempre hubo salvación. Si no, la Iglesia Católica no se hubiese empeñado en dejarse usar del espíritu del anticristo para acabar con los cristianos. Acabó con todos esos creyentes. Que hay algo que no saben los luz mundanos, y es que para los primeros siglos, desde el siglo I hasta el siglo IV, no, los cristianos no tenían templos. Entiéndase eso, por la grande persecución de los emperadores. Ellos se reunían en casas, en catacumbas, ocultamente, con un líder que encabezaba, especialmente un obispo, que es lo mismo que un pastor, y daban sus cultos a escondida. ¿Por qué? Por temor a las persecuciones del Imperio Romano. ¿Cómo se le llaman a esa persona? Herejes, no, creyentes. Perdidos, no, salvos se le llaman. ¿Por Dios? ¿A cuál? Al Dios de la Biblia. Y se estaba poniendo en práctica la doctrina de los apóstoles. Y muchos de ellos, miles de ellos murieron por la causa de Cristo. Entonces, de modo que queda destruida la doctrina de la luz del mundo de que no hubo salvación durante 1900 años. Entonces, dice el 17 de Romano 1, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, mi amigo. O sea que esta salvación es por fe. El justo dice, por la fe vivirá. No dice por Nazón Joaquín vivirá. Dice, por la fe el justo vivirá. Pero por la fe en quién? Es la pregunta. ¿Por la fe en quién? No por la fe en un hombre común y corriente,
sino por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el dador de la vida. Él es el dueño de la salvación. Así es que, mis amados, la paz de Dios sea con ustedes. Voy a desactivar mi micrófono un momentico, voy a tomar un poquito de agua. Me disculpan. Amén. Pues entonces es por la fe en Cristo. Entonces hemos demostrado, miren, no le di todos los textos. Hemos demostrado con el capítulo 14 de San Juan, comenzando en su verso 15 hasta el 18, con esos 3 versículos, fue suficiente para destruir esa falsa doctrina de los supuestos 1900 años sin salvación de la luz del mundo. Mis amados, eh, les doy muchas gracias por haber estado conmigo, acompañándome. A ver lo que están conectados. Dios los bendiga a todos los hermanos. Yo les voy a pedir por favor que compartan este video. Comparta, por favor, comparta, porque esa es de la única forma que YouTube va a recomendar nuestros videos y de la única forma que estos videos pueden escalar a otras personas y ellos van a poder ver y entender realmente qué significa eh, el evangelio, la doctrina de Jesucristo. Y realmente muchas personas pueden ser salvas por esta prédica, como ya muchos me han escrito que están siendo bendecidos con nuestros mensajes y le damos a Dios la gloria, porque Él es el merecedor de ella. Nosotros no somos nadie, simplemente somos servidores y colaboradores, como dice el apóstol Pablo. De modo que le voy a pedir encarecidamente en el amor del Señor Jesucristo a los hermanos que están en el chat que por favor compartan el video, denle like y compartan. Así nosotros estamos evangelizando. Cada vez que ustedes comparten este video que habla de la palabra de Dios, ustedes están evangelizando. Ustedes mismos son evangelistas. Ustedes se están evangelizando, ustedes están predicando. Cada vez que comparten este video, una prédica nuestra, están evangelizando porque están mandando esos mensajes a diferentes partes del mundo. Y así YouTube puede recomendarlo. Así que la paz del Eterno los acompañe para siempre. Vamos a seguir en otra oportunidad hablando respecto a este tema porque es muy amplio. Tengo más textos, pero yo no quiero hacer el video tan largo para que el que lo esté viendo, pues eh, no se le torne un poco cansón, mis amados. Entonces, pues hasta aquí. Un saludo a todos y próximamente estaremos hablando de la historia de la iglesia para que podamos aprender historia de la iglesia, eh, cómo se comportaron los primeros cristianos, qué hacían, lo que creían, la doctrina fundamental. Vamos a ir a anotar en ese estudio que estoy preparando que los cristianos primitivos nunca le atribuyeron poder divino a ningún apóstol. Eso nunca se lo atribuyeron. A ningún apóstol se le atribuyó poder divino como de que puede salvar. A ningún apóstol, ninguno. Los del mundo utilizan un texto que Jesús cuando envió a los apóstoles le dijo que al que le perdonen al que le remiten los pecados les serán remitidos, al que se los perdona se les serán perdonados. Pero esto está fuera de contexto por la razón de que en ningún momento de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, encontramos a los apóstoles salvando a personas y perdonando de los pecados. Esto es absurdo. Nunca, nunca. Entonces, lo que usted no encuentra en la Biblia como doctrina, no lo puede establecer como doctrina. La paz sea con todos. Su hermano Rafi Castillo con ustedes y hasta el próximo video. Compartan y denle like. Por favor, denle like porque están evangelizando cuando le dan a compartir en todas sus redes sociales. Bye. Dios les bendiga. Amén.